Si toda mi vida sacerdotal ha sido tuya, tuyos con mayor razón han de ser los últimos días de mi existencia. Yo partiré, pero seguiré viviendo en el corazón de mis hijas. Seguiré viviendo en su amor, en su gratitud, en su espíritu, en sus virtudes, en sus trabajos y en sus triunfos. Todo instituto de vida religiosa surge en el mundo de un llamado. Es Dios Padre que quiere que su palabra de salvación sea escuchada y conocida en todos los rincones de la tierra y se encarne en tiempos y realidades concretas. En 1929, México vivía momentos difíciles, resultado de la persecución religiosa. Sin embargo, la caridad, la humildad, la paciencia y el sacrificio son dones que nuestra Iglesia y sus representantes han adoptado para abrazar a los hombres que sufren necesidad, abandono y pobreza. Y es así como surgen las misioneras del corazón eucarístico de Jesucristo Rey, fundadas por el sacerdote Felipe de Jesús Chaparro y Ruiz. Nuestra congregación surge en plena persecución religiosa, cuando nuestro fundador invita a 7 jovencitas que salen del obrador josefino para iniciar esta obra como catequistas, para que le apoyen en la evangelización. Nuestro padre fundador es originario de aquí, de Temascalcingo. Él estudió en Roma y a su regreso en 1903, se encontró con toda la necesidad que rodeaba aquí el pueblo de Temascalcingo. Estuvo primero colaborando en la capellanía de las Madres Guadalupanas y del Obrador Josefino, porque antes estaba el Obrador Josefino aquí en Temascalcingo. Y en 1919 fue nombrado párroco de aquí. Entonces estaba en pleno auge la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces todos esos años difíciles de la persecución religiosa le tocó vivir a nuestro padre como párroco. Entonces él le preocupaba sobremanera la ignorancia, el abandono y todas las necesidades que sufrían los indígenas especialmente. Si ahorita están abandonados, en ese momento pues era mucho más. Entonces, con esa preocupación de párroco y pastor de todas estas comunidades, le vino a él la idea de buscar quien le ayudara en la instrucción. Esa fue su idea primera. Entonces, como era capellán del obrador, entonces fue y les platicó su idea a las señoritas que se formaban en el obrador, de las cuales le respondieron positivamente 7. Así fue que, como el 11 de marzo de 1929, inició un novenario al Señor San José para pedirle luces al Espíritu Santo para poner las bases de esa formación catequética, porque él, su primera idea era formar catequistas, él decía, para el gasto de la parroquia. Y así fue como el 18 de abril de 1929, terminando el novenario, salieron en procesión a las 10:30 de la noche el grupo de 7 hermanas franciscanas, acompañadas de un empleado de confianza de la familia Chaparro, llamado Miguel Moreno, junto con el padre Felipe de Jesús, quien cargaba el Santísimo en una procesión silenciosa llena de respeto y devoción. Desde ese momento, recibiendo la instrucción de nuestro padre y de una señorita que era la maestra para los trabajadores, ellos que trabajaban en la hacienda, esta señorita, ay Dios mío, Sofía Serrano, ella trabajaba también para la familia Chaparro como maestra de los trabajadores, y cuando nuestro padre le platica el proyecto, pues ya decide también acompañarlo y se vino aquí para estar con las señoritas y nuestro padre también. Así que la dedicación para la nueva formación de la comunidad de catequistas que decía nuestro padre, pues pronto se vio el que no podía llevar la carga de la parroquia y aparte acá. Entonces ya en 1930
le dieron la parroquia a otro sacerdote y él ya se dedicó concretamente para formar catequistas y empezaron a salir de misiones. Y el señor Ruiz y Flores, que era el arzobispo de Morelia, hermano de la mamá de nuestro padre, y también el arzobispo de la Ciudad de México, le decían, pues es que si no hay ningún vínculo que las detenga a las catequistas, pues entonces te van a ir casando, ¿verdad? Y pues formaba y se casaban y así, ¿no? Entonces todos le decían que mejor formara religiosas, y él decía, pero ¿cómo? Pues si yo soy diocesano, ¿y cómo le voy a dar la formación? Y empezó a tocar puertas, y fueron precisamente de la comunidad de las guadalupanas, que el padre Plancarte le prestaron 2 religiosas, una que fungiera como superiora y otra como maestra de novicias, y así en 1942 se abrió el primer noviciado. Profesa en el 43, y inmediatamente se celebra el primer capítulo general, y quedó la Madre Fidelina, que es una de las 7, bueno, más bien la principal, porque fue la primera que siempre apoyó en todo a nuestro padre. Fue la primera superiora general. Las misioneras del corazón eucarístico de Jesucristo Rey se caracterizan por la caridad y humildad heredadas de su fundador, y sobre todo el buscar y querer la mayor gloria del corazón de Jesús. La espiritualidad de la que se desprende del Sagrado Corazón de Jesús, el amor, la reparación, el consuelo, la imitación. Eso nos pide nuestro Padre, que nosotros en todas las misiones donde vamos, pues se realice eso. Nuestro trabajo pastoral principalmente es la colaboración con los párrocos. Todo nuestro apostolado lo realizamos en parroquias, ya sea que sean misiones populares de ir y venir, o ya sea que están nuestras misiones establecidas ahí. Siempre es trabajar en las parroquias, pues asumir los planes de pastoral que se tienen dentro de las diócesis y dentro de las parroquias. Entonces, pues ahí la evangelización en todos los aspectos, abarcando pues matrimonios, jóvenes, niños, y en algunos lugares la coordinación de estos grupos, el acompañamiento de las familias, todo lo que es la instrucción religiosa. Las hermanas han tenido como finalidad primera ayudar a las personas más necesitadas, más abandonadas y más pobres. Sin embargo, no imaginaron que su mismo carisma las llevarían a trabajar a otro continente. Angola es un país que fue colonizado por Portugal, entonces era una colonia portuguesa. Cuando celebraron la independencia, entonces tuvieron que salir todos pues la mayoría de sacerdotes era de Portugal, entonces salieron todos. Entonces unos cuantos obispos que había allí, pues con la necesidad de que se quedaron sin sacerdotes, sin misiones y todo, entonces vino el obispo de allá, vino a México, decía él, a tocar puertas, y llegó a nuestra congregación y nos hizo la invitación. Entonces fuimos de los primeros institutos de México que fuimos a trabajar a Angola. Al vivir esta situación, las hermanas misioneras del corazón eucarístico de Jesucristo Rey se encontraron con realidades diferentes a nuestro país y nuevos retos para afrontar. Pues desafíos fueron muchos. En primer lugar, como se traía la idea de que éramos para el gasto de la parroquia, entonces después ya se había extendido hacia la República, pero luego decíamos, bueno, pero ya salir del país ya es otra cosa, ¿no? Entonces, pues el atreverse a irse a un lugar donde se hablaba otra lengua, donde pues seguramente con culturas muy diferentes, ¿verdad? Entonces, pues ese fue un gran reto, un gran desafío que se tuvo que vencer para dar el paso de salir más allá. Entonces,
pues el criterio que se llamó, dice, bueno, pues si es nuestro campo de misión donde haya mayor necesidad, mayor abandono y mayor pobreza, pues entonces es un campo de misión. Y entonces ya partiendo de ahí, pues entonces se decidió a salir del país ya. Cuando ellas llegaron allá a Angola, pues estaban todavía en plena guerra. Entonces el señor obispo que vino a solicitar la misión a México las llevó a este lugar que se llama Cachito el Pueblo, y era un lugar de misión. Entonces ahí las hermanas se encargaban de todo porque no había sacerdote. Entonces el sacerdote venía desde la capital a celebrarles los domingos, pero las hermanas se encargaban de toda la instrucción, que para eso pues volvieron ahora sí que empezar casi de cero, porque pues a lo largo de esos años de persecución y de guerra pues ni quien se acercara allá. De hecho, en los primeros años de misión allá, no de nuestra congregación, pero sí de otras congregaciones, murieron porque todo el país lo habían sembrado de bombas. Estaba totalmente minado. Entonces, todavía cuando yo fui, no permitían que uno se saliera de la carretera ni para dar unos 5 pasos fuera de la carretera, porque decían, puedes encontrarte con una bomba. Y de hecho hay mucha gente mutilada. Todavía se ven sin piernas, sin brazos, porque así caminando, ya explotó la bomba y ya. Entonces, sí, era una situación muy, muy difícil. Cuando llegué, principalmente trabajaba en una escuela que pertenecía a la parroquia. Estuve colaborando 3 años, no como maestra, pero sí administrativa, organizando todo, ver que los profesores llegaran, que cualquier situación, pues irlos ahí motivando para seguir y hacer las cosas como se debía, porque pues hay mucha corrupción en todos lados y sobre todo ahí. Entonces, ayudar a los profesores para hacer las cosas conforme Dios quería, y a los niños pues también que fueran creciendo felices. Trabajé con un grupo de mujeres que en ese lugar se llama Promaica, es la promoción de la mujer. Pues eran bastantes mujeres que con situaciones muy difíciles en sus hogares y que en la iglesia encontraban aquella paz y motivación para seguir adelante con sus hijos y su familia, sostenerla muchas veces. Llegaban los niños jóvenes y luego nada más hacían su señal así siempre le hacían, yo no entendía, así. Y pues digo, ¿qué será eso? Ya después me explicaron, pues tenemos hambre, ¿qué me vas a dar? Y digo, pues no tengo más que dar. Pues ahí, aunque no había mucho que darles porque estaba la reorganización, no teníamos nosotros muchas cosas que darles, pues el acompañamiento, pues pasar también a veces el hambre y todo con ellos. Pues estábamos ahí comer lo que había a veces, cacahuates que se come mucho y yuca que se llama aquí. Pues compartir. Los niños con un poquito de lo que tenían, si tenían un puñito así de cacahuates, pues uno cada uno y ya. Es cosas que pues marcan y ayudan para valorar pues lo que Dios nos concede también aquí. Pues es muy diferente nuestra situación. El trabajo de evangelización y catequesis ha sido arduo durante estos años. Sin embargo, el corazón de esta congregación sigue latiendo con mucha fuerza. Nuestras casas misión las tenemos en el estado de Quintana Roo, en Nicolás Bravo. En el estado de Chiapas tenemos 2 comunidades, Tecpatán y Coapilla. En el estado de Chihuahua, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. En el estado de México, en Temascalcingo, la Casa Madre, Tlalmanalco, Chalco, y la Casa General la tenemos en la colonia Santa María la Ribera. Fuera de la República tenemos en Angola, África,
y en Estados Unidos también. En Angola, pues realizamos lo mismo que aquí, es la evangelización, trabajos en la parroquia y algunas otras necesidades que las personas requieren. Por ejemplo, que se creó un centro médico ahí para las necesidades, porque en aquel tiempo, cuando llegaron las hermanas, pues no existía y era muy necesario. Y pues con la experiencia poca o mucho que tenían las hermanas, pues fueron colaborando en eso. En Estados Unidos, pues es el acompañamiento en las familias o en los grupos parroquiales. El amor a la misión, el salir de nuestros lugares ya conocidos para seguir propagando el Evangelio, nos invita a ir más allá de nuestras fronteras, pues el amor de Dios rompe cualquier frontera, tanto de idioma como de costumbres. Pues es simplemente invitar a mis hermanos, hermanos en la fe, hijos de un mismo Padre, a que nos unamos en la búsqueda de realizar cada uno lo que Dios quiere, ¿verdad? Viviendo en la alegría, viviendo en el testimonio de pertenecer a esta gran familia de la Iglesia, ¿verdad? No avergonzarnos de nuestra fe, ¿verdad? A llevar a cabo cada quien la tarea que Dios le va encomendando y empezar a ser felices. Yo digo que esa es la principal misión que Dios nos dio, empezar a practicar aquí lo que tendremos allá con Él. Entonces, pues vivir aquí en la tierra, yo creo que la misión para todos es eso, vivir en la alegría, en la felicidad de pensar que si a veces vamos a tener dificultades en el camino, vamos a llegar a casa. Misión es algo que nos encomienda Dios, de ir a llevar su palabra en determinado lugar, darlo a conocer ahí, pues como nosotros principalmente tenemos nuestro carisma, en esos lugares que somos enviados, establecer el reinado social del corazón eucarístico de Jesús. Esa es mi misión, mi trabajo que debo cumplir con todos los medios que tenga. Misión es llevar la buena nueva del Evangelio. Unámonos en oración y pidamos a Dios por las hermanas misioneras del corazón eucarístico de Jesucristo Rey, para que siga conduciendo su camino a quienes más las necesitan.